Buenas tardes. Libero Badí, José Fioravanti, Juan Bautista Leone, Marta Jansó de Sagesse y Leo Tabela son algunos de los nombres que más resuenan entre los escultores célebres que vivieron en la zona ribereña norte. Hay otros de los que se sabe poco y nada, como Eduardo Daulte, Raquel Massala, Juan Passani y Anne-Marie Lichtenstein. Sin embargo, sus producciones se destacaron en los salones nacionales de artes plásticas. Anne-Marie Lichtenstein, domiciliada en Tucumán 2226 de Olivos, murió muy joven, veinteañera. Estudiaba en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, donde recorriendo los jardines de lo que hoy es museo, se puede apreciar una escultura de su autoría. Se trata de un potente desnudo femenino de notables dimensiones. Mi objetivo es difundir la labor valiosa de estos artistas y contribuir con la justa visibilidad de quienes la ameritan con holgura. Hubo algunos escultores muy reconocidos que tuvieron una estancia más breve, pero habitaron también estos barrios. De la Cárcova, Miguel Nebot y Nicasio Fernández Mar, domiciliado en Florida el primero y en Martínez los otros dos. Este espacio permite evocarlas y conocer acerca de creadores que supieron alcanzar altos peldaños en la labor artística y sin embargo poco sabemos acerca de ellos. Es oportuno aprovechar estos valiosos encuentros para difundir la labor de artistas que vivieron en nuestra entrañable zona norte y que en muchos casos fueron injustamente olvidados o poco mencionados. Tal es el caso de Luisa Isabel Isela y Herminia Baglietto de Alió, que fueron nuestras primeras insignes escultoras. En otro momento me ocuparé de Eduardo Daulte, quien tuvo una producción exquisita y una participación activa y destacada en los salones de arte más convocantes a nivel nacional. Será una humilde manera de hacer algo de justicia ante el inmerecido olvido de este creador. Luisa Isabel Isela había nacido en Buenos Aires el 21 de octubre de 1886. Era hija de Carlos Isela, italiano, que había llegado a la Argentina unos pocos años antes, y de Teresa Solari. Habiendo alcanzado una buena posición económica en poco tiempo, el matrimonio y la pequeña Luisa se trasladaron al viejo continente. La familia creció, nació la segunda hija, Angelina, y se establecieron en Italia, en Monza. La sensibilidad artística y el talento de Luisa Isabel la llevó a interesarse cada vez más por la belleza que ofrecía aquel entorno. Visitó museos y frecuentó talleres en distintas ciudades de Italia, y así fue consolidando su vocación que pronto empezó a dar admirables muestras de su genialidad. Al domiciliarse la familia Isela en Milán, Luisa comenzó a estudiar con el prestigioso pintor Paolo Sala. Los Isela regresaron a América y se radicaron en Chile, motivados por la empresa de explotación minera en el país hermano.
Allí Luisa estudió en la Academia de Bellas Artes de Santiago. Con tan solo 19 años ya se destacaba como adelantada en los salones y muestras de arte. En 1905 recibió el segundo premio por un retrato cuya modelo fue su hermana Angelina. Chile solo podía pensionar a artistas chilenos, pero las autoridades de la academia donde cursaba sus estudios intervinieron ante el gobierno argentino para que la joven pudiera acceder a una merecida beca en Europa. Decía la carta del director, don Rodríguez Mendoza: para nuestra Escuela de Artes de Santiago sería un honor que se accediera a los justos deseos de la señorita Isela. No ha podido ella ser pensionada por nuestro gobierno, porque las pensiones solo se otorgan a chilenos. Si no fuera, como lo son en realidad, tan excepcionales los méritos que distinguen a la señorita Isela, no me hubiera atrevido a molestar la atención de usted, pero al escribir esta, creo que interpreto los deseos de todos mis colegas. Así fue que en Argentina le fue concedida la beca, y Luisa en 1906, con 20 juveniles años y una madurez artística sobresaliente, pudo estudiar en París. Allí visitó los talleres de Rodin, Bourdelle y Coutin, que eran los más destacados referentes de la escultura francesa del momento. Para continuar su formación, Luisa asistió al taller de Engelbert. Expuso en el Salón de París su obra Antes del baño, y para la misma época realizó el maravilloso grupo escultórico La primavera despertando a la tierra. En 1910, en el programa de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, poco antes de la inauguración de la exposición, La Razón publicó una nota de 3 columnas ilustrada con La primavera despertando a la tierra en un fotograbado. Allí hacía referencia a los pensionados argentinos escultores en Europa, y 3 días más tarde destacó a la artista con una nota exclusiva. En esa exposición participaron Ernesto de la Cárcova, con medallas y plaquetas, Luis Falsini, Arturo Dresco, Pedro Son Sabriano y Luisa Isabel Isela. Isela participó con 6 envíos, entre ellos El niño a la fuente, antes titulada Adolescente bebiendo en una fuente, que había sido premiada en París el año anterior. La prensa especializada ponderó a Isela. Es una pensionada que retribuye ampliamente el beneficio acordado, y recalcaba el éxito de sus obras que brillaban en la conquista de un sitio también dentro del arte francés. En 1910, Luisa regresó a Argentina. En esa oportunidad se reencontró con su amigo Alejandro Christoffersen y se relacionó con Bernaldo de Quirós, quien pintó un precioso retrato de ella en el que destaca su elegancia. Luisa trabajó en la realización del monumento a Sarmiento para la Intendencia de General Sarmiento, pero por cuestiones presupuestarias se desestimó. Estando en Buenos Aires, gestionó la renovación de la beca para continuar su formación en Europa. Ernesto de la Cárcova aprobó el informe y Luisa obtuvo la ansiada renovación. Era el año 1912 y tenía por entonces 26 años. También por aquellos años hizo envíos al Salón Nacional en 1912, 1914 y 1915. En 1912 había presentado el retrato de Sarmiento, que después donó a la Escuela Normal número 6 de la calle Güemes 3859 en Capital Federal. Asimismo realizó la obra Lobo de Mar, que está en Resistencia, Chaco.
El 1 de febrero de 1914 se inauguró la fuente El Sediento, en la Plaza Rodríguez Peña. La escultora no pudo asistir, se encontraba en París cumpliendo la beca y no pudo concretar el viaje. Esta obra había recibido un alto reconocimiento en el Salón de París y fue medalla de oro en la muestra del centenario. En aquel tiempo participó y ganó la convocatoria para erigir en 25 de mayo un monumento a la Revolución titulado Por los Héroes de la Independencia, cuya inauguración se proyectaba para el año 1916. El trabajo para este momento implicó contratación de personal y la mudanza de su taller en París a un ámbito más espacioso. La guerra complicó el panorama y al finalizar regresó a Argentina en 1919 en el vapor Vittorio. Venía para dar los últimos toques al monumento a Sarmiento y a la Independencia para 25 de mayo. Solo faltaba fundir el monumento, pero no le alcanzaban los fondos para tal empresa. Pidió al gobierno que tomara la obra en esas condiciones y que la fundiera por su cuenta. Ella continuaba haciéndose cargo del pago del taller en París para guardar el monumento que medía 11 metros de altura. Finalmente el monumento no se pasó a metal y con el tiempo se fue destruyendo. En 1922, Luisa Isabel Isela fue nombrada profesora de la Academia Nacional de Bellas Artes y Escuela de Artes Decorativas de la Nación. Fue por entonces la única mujer en el plantel docente, impartiendo preciadas enseñanzas junto a Pío Colivadino, Martín Noel, Carlos Ripamonte, entre otros renombrados artistas. Allí trabajó hasta 1942, año en que falleció. Intentó ubicar la hermosa obra La primavera despertando a la tierra en algún espacio de la ciudad, pero no lo logró. Se había casado en 1924, a los 38 años, con el industrial Antin Motot, a quien conoció por las vinculaciones con la fundición francesa Val d'Osne, de la que él era representante en Buenos Aires. En las últimas décadas había casi abandonado su labor como escultora. Realizaba únicamente algunos retratos para familiares y amigos. Residió en San Isidro hasta su muerte, el 15 de enero de 1942. En el diccionario necrológico sanisidrense 1920-1952, del investigador Sebastián Alejandro Freijeiro, aparece el obituario. Isela de Motot, Luisa, falleció el 15 de enero de 1942. En nuestro cementerio local, previa misa de cuerpo presente en la iglesia parroquial, fueron inhumados el viernes 16 del corriente los restos de la señora Luisa de Motot, fallecida a consecuencias de una larga enfermedad. La extinta supo en vida ser fiel cumplidora de sus deberes cristianos y su desaparición ha provocado en el círculo de sus amistades profunda consternación. Descanse en paz. La fuente citada por el historiador Oscar Félix Aedo dice: su hija Gilberta Motot, su hermana Angelina Isela de Lebrun, sus tíos, primos y demás deudos invitan a sus relaciones a acompañar sus restos al Cementerio del Oeste, hoy viernes a las 9:30, previa misa de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Isidro a las 10 horas. Casa Mortuoria, Martín Omar 181, San Isidro, Cochería Casali, Bonfanti y compañía. Su única hija, Gilberta Renata Motot, casada con el señor César Buedo, tuvo numerosa descendencia. Gracias al aporte de la investigadora y guía de San Isidro,
licenciada Graciela Blanco, pude obtener más datos de sus sucesores residentes en Olivos, pero no he logrado aún respuesta de esos familiares para poder seguir avanzando. Hermie Baglietto de Alió fue un escultor autodidacta de gran talento y una trayectoria que empezaba a brillar hasta que su muerte, a los 46 años, truncó toda esperanza. Poco después fue olvidada. Sin embargo, en el año 2015, una muestra con algunas de sus obras, junto a las del escultor Pablo Curatela Manes, hizo resonar su nombre. Había nacido en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1908. Residió en el barrio de Olivos, en una casa ubicada sobre José Ingenieros 305. Estudió literatura, historia del arte y filosofía con la doctora Gisberta de Kurt. Entre 1948 y 1950 viajó a Europa y en Italia, Francia y España visitó los lugares culturales que le permitieron profundizar sus conocimientos y nutrir aún más su sensibilidad artística. Desde 1937 participó en el Salón Nacional de Artes Plásticas, donde sus obras pudieron apreciarse de manera discontinua hasta el año 1953. Dentro de esas presentaciones cabe mencionar Almita, por la que recibió el Premio Estímulo en 1941. Pesar, una bellísima cabeza de mirada triste, expuesta en 1944. El pintor Guastavino, expresivo retrato en yeso del pintor entrerriano, por el que logró el tercer premio de la Comisión Nacional de Cultura en 1946, y La poetisa, una sugestiva cabeza de delicados rasgos que fue expuesta en el Salón de 1947. Su prolífica producción artística fue admirada también en salones de Mar del Plata, en Tandil, Entre Ríos, Córdoba, Bahía Blanca, Santa Fe y Rosario. Abordó especialmente la figura humana con un estilo clásico, aunque en algunas de sus esculturas, en estudios de movimiento, aparece una tendencia más vanguardista. Participó en muestras colectivas en la Escuela República de México, Salón Tout Petit, Salón para becarios y artistas premiados por la Comisión Nacional de Cultura, Galería Peuser, Amigos de las Artes, Letras y Ciencias, Salón del Poema Ilustrado de Galería Peuser, etc. Realizó exposiciones individuales en Whitcomb en 1936, Palace Hotel por la Asociación de Artistas Plásticos Brasileros de Río de Janeiro en 1937, Museo Provincial de Corrientes en 1942, en el Museo Colonial e Histórico de Buenos Aires y en la Galería Van Riel en 1946, entre otras. Obtuvo numerosas recompensas, además de las ya mencionadas, el Premio Adquisición Ministerio de Industria y Comercio en el Salón Nacional de 1953, el tercer premio en el Salón de Tandil de 1943 y el primer premio también en el mismo salón en el año 1948. El Premio Gobierno de Buenos Aires en el Salón de Bahía Blanca de 1945, segundo premio en el Salón de Mar del Plata en el 47 y el Premio Worms en el Salón de Santa Fe en 1948. Obras suyas se encuentran en el Museo Nacional de Bellas Artes y en museos del interior, como en Provincia de Buenos Aires y Provincia de Santa Fe. Como parte del acervo del Museo Castañino Macro, en Rosario, aparecen Yaguarí en yeso y Vieja Santiagueña realizada en yeso patinado
donada a esta institución en 1962. Herminia falleció en La Lucila el 16 de abril de 1954. Sus restos mortales descansan en una bóveda de estilo neoclásico perteneciente a la familia Baglietto en el cementerio de la Chacarita. En 1970, el Fogón de los Arrieros, institución cultural chaqueña, emplazó una obra de Herminia Baglietto en Resistencia, la ciudad de las esculturas y museo al aire libre. Se trata de un desnudo titulado Adolescencia. Recientemente, Escultura, Música y Danza fue el título de una muestra que homenajeó a diferentes artes que tienen lugar en el Centro Cultural Kirchner. La primera exposición del ciclo reunió a dos artistas cuya fortuna crítica fue extremadamente diversa. Curatela Manes y Baglietto de Alió abordaron la temática del mundo del espectáculo en sus obras: ballet, música, danza, circo, con diversos estilos. La muestra se desarrolló entre octubre y noviembre de 2015. Al referirse a Hermi Baglietto de Alió, los curadores Roberto Amigo y Laura Malosetti Costa dijeron: tuvo una vida artística breve, vinculada con el mundo de la música clásica y la danza a través de su familia y círculo de amistades. Su obra es en general de pequeño formato. Su estilo tiene una particular sutileza en su aproximación a las propuestas vanguardistas desde meditados estudios de movimiento. Luego de la retrospectiva de su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes en 1962, ha permanecido prácticamente invisible al público, a pesar de que los museos argentinos conservan obras suyas. Las obras de Herminia expuestas en esa oportunidad fueron Inocencia, Tegaden al Pan, Actitud, todas estas en bronce, y Ritmo, realizada en yeso. Este recorrido por la labor de dos pioneras locales de nuestra escultura, Luisa Isabel Isela y Hermi Baglietto de Alió, es apenas un atisbo, una parte del sustancial legado artístico patrimonial que no debemos dejar que se consuma en el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros, miembros de los historiadores del Fondo de la Legua por esta ocasión para poder conversar, contarles algo sobre el trabajo, sobre el patrimonio funerario. Patrimonio que quizás encierre el funerario todos aquellos otros patrimonios de los que estamos acostumbrados a hablar. Es patrimonio cultural, arquitectónico, histórico, simbólico, paisajístico, un patrimonio que nos habla de nuestra historia, que nos pertenece, del que nos tenemos que apropiar, no solo para nosotros, sino para las generaciones que nos continúan. Para comenzar a hablar de este cementerio de Boulogne, que hoy nos convoca y es el tema, vamos a comenzar por el principio, o lo que podemos considerar el principio, que fue el primer cementerio del Pago de la Costa, el Camposanto. El Camposanto que, como era uso de aquel entonces, estaba junto a la iglesia, en el atrio de la iglesia. No tenemos documentos gráficos
de cómo era aquel cementerio, pero sí tenemos la descripción de nuestro historiador, el doctor Adrián Bécquer Varela, que habla de San Isidro y que, no sin cierta nostalgia, menciona este camposanto como el lugar donde se veían mármoles blancos con sentidas inscripciones. Así lo dice él. Estas son las imágenes más antiguas que tenemos de aquella iglesia, con esas calles de tierra, con esta pintura de Emerick S. Vidal que muestra ese San Isidro de aldea todavía, y que tuvieron que pasar muchos años, hasta 1855, cuando se inaugura formalmente el primer cementerio municipal. Llevó esto muchas alternativas y también muchas resistencias para trasladar a los seres queridos a este nuevo espacio. Y como eslabones de una cadena, les quiero y me interesa mostrarles cómo también en este cementerio tenemos los rastros de aquellas lápidas, de estos mármoles de que nos habla nuestro historiador, y que aunque poco ocultas, las podemos encontrar como, les digo, como esos rastros de un espacio anterior, antiguo, que nos habla de nuestra historia, y que aquellas personas que construyeron sus bóvedas familiares trasladaron a este nuevo espacio, y los encontramos, les digo, como ese testimonio. Transcurrieron varias décadas, y en la del 40 se hace imperiosa la necesidad de crear un nuevo cementerio. El administrador del cementerio de San Isidro se dirige al intendente, en ese momento Joaquín Sorondo, para que se cree este otro lugar que se define en la localidad de Boulogne, sobre la calle Nuestras Malvinas, porque el cementerio de San Isidro estaba colmado su espacio. El arquitecto que genera el proyecto, el arquitecto Fenoglio, para esta obra, lo hace, y es de destacar, con una perspectiva y una visión moderna para el momento, porque él propone un cementerio parque que haga honor al partido de San Isidro por su paisaje natural. Y así se cumple. Este es el pórtico importante del cementerio, despojado, sencillo, con la austeridad de su reminiscencia clásica, y que por único ornamento tiene una cruz latina. Su peristilo, amplio, luminoso, que tiene a cada lado, como es de costumbre, la capilla y la administración. Atravesamos el peristilo y nos encontramos en el interior de esta otra ciudad, parque, donde al transitarla constantemente estamos bajo el cielo abierto, vemos el cielo permanentemente. Nos recibe ese crucifijo en la rotonda, y en esta distribución entre bóvedas y sepulturas de tierra
rodeado de árboles, de espacio, del canto de los pájaros y en el verano del perfume de las lambertianas que dan sombra a este lugar. Entre los panteones que podemos considerar y que cabe aclarar en este punto que tuve que hacer una selección muy apretada de todo lo que hay para conocer y para ver en el cementerio de Boulogne. Esto es a propósito para invitarlos a conocerlo y entusiasmarlos. En este caso, el Círculo Católico de Obreros es notable por el hecho de que es la construcción, la obra del arquitecto Félix Ruiz Martínez, un exponente de un movimiento emblemático que trajo otra obra importantísima a San Isidro, que es la iglesia de Fátima, realizada por el arquitecto Caveri, ambos miembros del movimiento casablanquista. La fundación de Natalio Salvatori es otro tema que sería muy amplio para conversar. Pero Natalio Salvatori, recordado, respetado y querido, fue un hombre, un verdadero humanista, un benefactor, más allá de un extraordinario profesional, farmacéutico, empresario, constructor, protector, que recibió el agradecimiento de todas aquellas personas que con él trabajaron, sintiéndose respetadas y consideradas siempre. Parte de su legado es este panteón que construyó para su familia, para sus colaboradores y para todo aquel que lo pudiese necesitar. Allí reposa don Natalio Salvatori con Dora Rongo, su bonita mujer. Entre bóvedas, sepulcros y monumentos, tenemos también en el cementerio de Boulogne al admirado Toro del Paraná, un deportista tan fantástico que fue la primera persona que logró cruzar ida y vuelta el Canal de la Mancha, 43 horas, nadando permanentemente, porque de hecho, cuando llegó a una orilla, solo estuvo 4 minutos para volver a donde había partido. Cuenta, en una entrevista, se cuenta que con mucho humor y seguramente, bueno, con toda la satisfacción y la alegría que debería tener en ese momento, que él estaba dispuesto, dijo, a que la próxima cruzada del Canal de la Mancha, hacerla y de vuelta por debajo del agua. Sin duda, un hombre con mucha simpatía, al punto que, bueno, que así lo describen las noticias de la época, ser el simpático argentino que logró realizar lo que era impensado que se pudiera hacer. Y en esta foto, que es un poco extraña, pero se las quería mostrar, porque aquí lo están embadurnando con lanolina para soportar el frío del río Mississippi, que también nadó por esas aguas, por las del Nilo, de Capri a Nápoles, por el río Paraná, por eso su apodo del Toro del Paraná, de Rosario a Puerto Nuevo, el río de la Plata, y en esta foto está acompañado por otro campeón sanisidrense de natación, Sebastián Díbar, que está mirando la cámara y tomando de la mano a su amigo, a quien acompaña. El maestro Depe
otra personalidad admirable, un belga que viene con su familia, se instalan en Campana, y en el año 1915 comienza a trabajar como maestro en Boulogne, y allí se afinca, y allí es recordado, querido, admirado, un hombre de una cultura notable, músico, hablaba varios idiomas y sin duda de una maravillosa espiritualidad y sensibilidad, de aquellos maestros que dejaban su propio espacio para la comodidad de los alumnos, de los que limpiaban la escuela, de los que ilustraban los bancos, para que los niños tuviesen un lugar digno donde aprender. Remo Dolce, donde en una bóveda donde todavía, como se trata de una placa de mármol, esa placa permanece y nos habla de quienes se la dedican, cosa que tenemos muchísimo que lamentar en cuanto a las placas de bronce, que han desaparecido prácticamente en su totalidad. Es una gran pérdida no solo para los investigadores, una pérdida del patrimonio artístico y fundamentalmente una pérdida emotiva, un saqueo en cuanto a esas demostraciones de afecto, de amor y de recuerdo y de promesa de recuerdo eterno. Remo Dolce también vino de Europa, viene de Italia, ya para instalar en la Argentina una fábrica de rodados, y que con el éxito, a partir de ese éxito que tuvo, logró contactar nada menos que con el señor empresario Giuseppe Gilera de Italia, y logró fundar en la Argentina esa concesión de la fábrica de las motos Gilera, de las que todos escuchamos hablar, las famosas Gilera. Y también aquí otro señor suizo, el señor José Testorelli, el iniciador de 5 generaciones de relojeros, joyeros en San Isidro, y quien además logró y quiso cumplir ese sueño de Adrián Becar Varela, que al recibir aquella postal de Edimburgo viendo el reloj floral que esa ciudad tenía, la quiso para San Isidro, y juntos lo pudieron hacer realidad. No quiero terminar esta exposición sin mencionar también todas esas sepulturas de nuestros vecinos, de seres queridos, de los cuales no tenemos los apellidos de todos, pero sí destacar que al recorrer estos sitios vamos a encontrar muchas flores en estas tumbas, recordadas permanentemente. Porque, como dice este panteón, este lugar está hecho, pensado, dedicado a nuestros seres queridos, seres que también nos quisieron, y que, hablando de amor y de cuidado, para despedirme les quiero hablar y presentar al señor Horacio López, 40 años trabajando como cuidador del cementerio, y que tuve el privilegio y la suerte de poder fotografiarlo junto a una lambertiana, una de las lambertianas que él plantó de los brotes que había logrado tener de semilla. Y aquí están
creciendo, perfumando el aire y siempre, como digo, frente a ese cielo maravilloso que nos acompaña en este recorrido. Muchas gracias a esos empleados, a estos trabajadores que el señor Horacio López representa, y muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la declaratoria por parte de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al tango en el año 2009 y al chamamé en el 2020 fue lo que me motivó a realizar este trabajo. Y también por haber leído y escuchado numerosos relatos sobre las prohibiciones, el desprecio y a la vez la fascinación que provocaron estas danzas que se originaron en la música de los esclavos africanos y de los guaraníes. Para estar a tono con esta jornada voy a hacer algunas referencias a la zona del fondo de la legua. Para abordar los orígenes de las danzas de guaraníes y africanos antes de su encuentro o choque cultural con el europeo, es necesario entenderlas como danzas funcionales a la vida, a su espiritualidad y a los ritmos de la naturaleza. Los cantos rezo-danza eran practicados en comunidad y en general terminaban en grandes círculos o rondas que otorgaban una fuerza colectiva. En las crónicas de los primeros colonizadores describen a los indígenas como seres irracionales y supersticiosos, y a sus prácticas musicales como muy rudimentarias y compuestas de aullidos y movimientos descoordinados. Bueno, sabemos que con los primeros soldados llegaron también los misioneros que buscaban relacionarse con los originarios a través de la música. Para 1626 se funda la reducción de Yapeyú, y al finalizar el siglo, esta se convirtió en un gran centro musical de las 30 misiones guaraníticas por su escuela de música y el taller de lutería, donde se construían instrumentos con las excelentes maderas de la zona. Allí se fabricará, entre otros instrumentos, un órgano portátil de fuelle, tal vez el antecedente de los emblemáticos acordeón y bandoneón, que más tarde se patentarán en Europa. Los impulsores de esta escuela fueron maestros formados en las más prestigiosas cortes y órdenes europeas, en el arte de la polifonía vocal religiosa a varias voces, lo cual constituía lo más avanzado y complejo de la época. Comenzaron a intercambiar simples cantos hasta producir lo que en esa época se llamaron óperas, pero en realidad eran dramas religiosos que se interpretaban tanto en castellano como en guaraní. Las misiones o reducciones guaraníes fueron criticadas, pero también admiradas por el desarrollo que alcanzaron. Lo cierto es que este encuentro de 150 años dejó huellas, y algunos investigadores sostienen que en esa fusión entre el barroco religioso y la danza en comunidad guaraní nace el chamamé. Los esclavos africanos traían sus danzas rituales ancestrales y sus amos les otorgaban un día de libertad para estas prácticas, que se fueron asociando con las fiestas de la iglesia, especialmente Reyes y Carnaval. De este sincretismo saldrá el candombe. El candombe constaba de distintos momentos, se iniciaba con un cortejo y después iba creciendo en intensidad, donde se realizaban contorsiones con el cuerpo, se movían todas las articulaciones hasta quedar exhaustos. Estos movimientos eran una representación del estado de sus cuerpos después de los castigos recibidos y el agotamiento por el excesivo trabajo al que los sometían. Estas reuniones de esclavos africanos cada vez fueron reuniones más tumultuosas y se van a permitir eventualmente, pero separadas por origen étnico
o naciones y bajo el control de las autoridades. Para 1730 llega al Río de la Plata la contradanza, que se convierte en una danza muy popular junto al minué. Eran las danzas de moda en Europa. En ella intervienen varias parejas que intercambian saludos, reverencias, van tomados de la mano, se enfrentan, se cruzan, balancean, forman molinetes y ruedas. Era una danza de pareja, pero también una coreografía de conjunto. Durante la colonia, los festejos más importantes eran los religiosos, pero también los de las juras reales, cuando asumía algún nuevo rey en España. Contaban con un solemne Te Deum, una procesión militar por las calles, y también allí desfilaban las naciones africanas. Por la tarde, en la Plaza Mayor y en atrios de las iglesias, se realizaban conciertos y representaciones teatrales, donde también intervenían los grupos de las misiones, especialmente los de la reducción de Yapeyú. Por la noche se realizaban conciertos y bailes en casas particulares y en reuniones suburbanas. Los minués y las contradanzas eran los más bailados, pero también los fandangos españoles, con sus zapateos, contorsiones y jaleos característicos. Por razones de moral pública, en 1747, estos bailes provocaron un largo pleito entre el obispo del Río de la Plata y el cabildo. El obispo lanzó un edicto prohibiendo los bailes públicos. Las razones: movimientos artificiosos del cuerpo, se tocan las manos, se miran unos a otros más tiempo del necesario sin ningún recato. Sin embargo, se seguía bailando y el cabildo siguió otorgando permisos. El obispo ratificó el edicto y el asunto fue enviado al rey de España, quien casi 10 años después mandó a levantar la censura, ya que no vio suficientes motivos para prohibir estos bailes que son acostumbrado regocijo para el pueblo. Cuando expulsaron a las órdenes religiosas, muchos músicos de las misiones se instalaron en Buenos Aires, invitados para integrar orquestas o para desempeñarse en talleres de construcción o reparación de instrumentos. Tal es el caso del Indio Ortiz, que fue un apreciado clavecinista, maestro y fino luthier, que llegó con su nombre guaraní cambiado por el de Juan Antonio Ortiz. Tanto en las ciudades como en las chacras o estancias de campaña, los salones fueron un espacio de intercambio social, no solo para los que participaban de sabrosas charlas y música, sino también para quienes trabajaban allí. El personal doméstico o servidumbre a cargo participaba indirectamente, veía, escuchaba, imitaba y recreaba. La Revolución de Mayo fue motivo para muchos festejos y trajo cierto rechazo hacia lo español o lo extranjero. Se empiezan a mirar con más simpatía los bienes culturales propios y esta mirada se vuelve hacia la campaña y el interior profundo. Para entonces la contradanza y el minué pasan de moda, pero ya habían viajado por la campaña y en ese proceso de recreación retornan como minué montonero o nacional y en el cielito como baile cantado con figuras de la contradanza y el vals. En un principio el cielito era de carácter amoroso y anónimo, pero después de la Revolución de Mayo se convierte en canción patriótica y de batalla. Es llevada por los ejércitos, la difunden los payadores y circula en hojas impresas como canción patriótica. El vals, que llegó con el siglo XIX, tiene su origen en una danza medieval de pareja, donde el hombre tomaba a la mujer por la cintura. Siguió escandalizando a quienes suponían que las parejas de familias decentes recién podían abrazarse después del casamiento y consideraban que bailarlo era inmoral. Unos años más tarde también pierde interés en los salones, el vals, pero se revitaliza en la campaña.
donde se incorpora a algunas danzas criollas. Se mezcla con el minué montonero, queda como figura en el pericón, y los payadores le agregan letra, ya que hasta entonces era instrumental. Este género, el vals, es importante porque atraviesa el tango como vals criollo y al chamamé como valseado. La época de Rosa fue uno de los mejores momentos para los afrodescendientes. Los domingos y días de fiesta sonaban los candombes de las sociedades africanas y cada vez atraían más gente. Rosa fue un asiduo asistente a los tambos o tangos, que eran los lugares, sitios o bailes de las sociedades africanas. Rosa se sentaba junto a los reyes de la nación que visitaba y las sociedades africanas eran invitadas y ocupaban un lugar en las fiestas cívicas y religiosas. Las plazas mercados, como la que después van a ser las terminales ferroviarias como Once y Constitución, fueron un gran lugar de intercambio, no solo comercial, sino también musical. Los arreadores y conductores de tropas de carretas llegaban hasta ahí y viajaban desde la periferia de las ciudades y el interior. Muchos de los que manejaban o cuidaban estas carretas traían antiguos cantos de influencia indígena norteña, como los yarabíes y tristes, uno de los estilos que usaban los payadores para expresarse en los fogones de campaña y pulperías. El gaucho payador, en su forma libertaria, cantaba sobre temas personales como amores, desamores, la soledad y el desamparo en los desiertos. Pero después de 1810, el cantor necesitaba narrar y reflexionar sobre los ideales de la revolución. En general no era tan importante cómo cantaba, sino lo que decía. Narraba historias, comentaba en versos, noticias frescas, pero además reflexiona y saca conclusiones, en general ante un público iletrado. En la línea de Martín Fierro, que narró las injusticias que sufría el hombre de campo, continuarán los payadores como Gabino Ezeiza, Nemesio Trejo y José Bettinotti, entre los más destacados. Gabino Ezeiza, que descendía de esclavos africanos, conservaba el apellido de sus antiguos amos y actuó como nexo entre el campo y la ciudad, entrelazando el candombe con la milonga de contrapunto. Tuvo payadas memorables con Juan de Navan y Nemesio Trejo, en duelos a milonga. Recordemos que Nemesio Trejo nació en el partido de San Martín y además de poeta y payador, fue iniciador del sainete criollo. Bueno, el payador de la periferia de la ciudad se convertirá en el cantor criollo de los primeros tangos. Después de mediados del siglo XIX, en el litoral se acelera la fundación de pueblos y colonias. La polca, el chotis y la mazurca, que eran danzas de pareja entrelazada, fueron muy bien recibidas en Buenos Aires, pero en el litoral se adaptan mucho mejor a las preexistentes, además por la presencia de alemanes y polacos. En la Gaceta de Buenos Aires de 1878 se menciona la aparición de un estilo originalísimo, la polca correntina. Este estilo en realidad era chamamé, pero para no ser nombrado por prejuicio o discriminación hacia lo guaraní, se lo llama polca correntina. Esto pasó durante varias décadas, bien entrado el siglo XX. El chamamé recibe e irradia influencias desde Corrientes a toda la región guaranítica y hasta el conurbano bonaerense. Lo llevan los trabajadores rurales a los obrajes de yerba, algodón o quebracho. Muchos patrones y funcionarios prohibían tocarlo en fiestas gauchas o bailes rurales. Dos músicos de chamamé, Luis Carlos Borges y Raúl Barbosa, expresan lo siguiente: lo disfrazábamos de ranchera, que es un derivado de la mazurca, tocábamos chamamé arrancherado. También las radios limítrofes lo prohibían.
Teníamos prohibido tocar chamamé y hablar guaraní fuera de las comunidades. Estaba prohibido y castigado en las escuelas. A partir de la década del 30, la esperanza de pleno empleo y movilidad social empuja a muchos habitantes al exilio en la periferia de grandes ciudades, donde crean sus propios espacios para encuentros sociales y la práctica del chamamé, las famosas bailantas. Desde las últimas décadas del siglo XIX llegaban artistas de compañías de ópera italiana, ópera francesa y zarzuelas. Estas últimas comenzaron a incluir tangos, habaneras, y el público estallaba. Los autores nacionales se introdujeron de a poco en el teatro con pequeñas piezas en un acto que se intercalaban en otras mayores. Y así surge el sainete criollo, donde se destacan autores locales como Zenón Rolón, afrodescendiente, y Nemesio Trejo, el vecino de San Martín. En el sainete desfilaban personajes característicos de la sociedad porteña de entonces, y la música que lo acompañaba en un principio sonaba parecida a la de las zarzuelas, pero poco a poco va variando hacia la gauchesca, la milonga y el tango. El circo criollo fue el primer espectáculo con identidad criolla al incorporar pequeñas obras teatrales o drama, como el famoso Juan Moreira, y allí se establecieron las bases del teatro rioplatense y se difundieron las danzas criollas. Participó también ahí en el circo criollo el payador, que se convierte en el cantor criollo de los primeros tangos. Bueno, desde la caída de Rosas, las asociaciones africanas ya no podían marchar en las calles como lo hacían antes. En las décadas posteriores su situación no era tan buena. Los que sobrevivieron a las guerras y a las epidemias vivían como libres, pero precariamente. Sus candombes ya no eran tan ruidosos, tienen cada vez menos participación en eventos oficiales o espacios públicos y se recluyen en sus sitios y salen solamente las comparsas, especialmente para el carnaval. Así comienzan a organizar sus propios bailes, llamados de medio pelo, donde se gestará el tango. La música negra tuvo entonces su éxito, pero interpretado por blancos que trataban de imitar su espontaneidad y sus contorsiones. Entre la década de 1860 y 1870 aparecen varias agrupaciones de blancos tiznados que tienen mucho éxito. Bueno, para 1913 comienza a desatarse la tangomanía. A este éxito también se suman los detractores y las prohibiciones. Se le reprochaba su origen extranjero, popular e indecente. El mismo embajador argentino en Francia manifiesta que el tango no lo baila gente decente y está asociado a lo más bajo de la sociedad. Con la aparición del disco, la radio y el cine, el tango alcanza gran difusión. El chamamé también. Para la década del 40 y del 50 llega su época dorada, se masifica el tango en los bailes de los clubes. Las orquestas llegan hasta el conurbano bonaerense. Aquí en la zona son muy recordadas porque participaban junto a otras orquestas locales como la de Santiago Depe, hijo del recordado maestro que también formaba orquestas con sus alumnos. Y entre los cantantes locales estaba Osvaldo Ramos de Villa Adelina, que se destacó en la orquesta de Juan D'Arienzo, y Julio Martel de Munro en la orquesta de Alfredo de Angelis. Jorge Tirigal también escribe un libro sobre el tango en San Isidro y nos recuerda la presencia del organillero en las calles, que eran mayormente italianos, las orquestas que llegaban a la costa, que era el lugar de esparcimiento de los vecinos de la zona durante el verano, y además las numerosas visitas de Gardel al hipódromo, pero también a los teatros y sociedades de San Isidro y San Martín.
El tango vuelve a ser censurado en las décadas del 30 y del 40, acusado de deformar el idioma castellano por el uso del lunfardo. Después del 1955, con los sucesivos golpes de Estado y la llegada del rock and roll, queda por unas décadas delegado e identificado con la gente mayor o como algo del pasado. A partir de 1980, con la recuperación democrática, se volvió a mirar para adentro y el tango y el chamamé se revitalizan. Después de la crisis del 2001, resurge el baile y las milongas entre jóvenes y no tanto. Y acá quiero recordar que antes de la pandemia se convirtieron en un clásico los encuentros bailables de tango y folclore con música en vivo en la Plaza de Martínez. Y además relacionar con los barrios al payador de la zona, Víctor Di Santo, que se conoció como el payador de Boulogne, que fue un activo participante del centro tradicionalista El Lazo, y que hizo numerosas publicaciones relacionadas con el arte payadoril. También recordar a Paloma Valdés, una destacada cantante del género litoraleño, vecina de Villa Adelina, y que fue consagración del Festival Cosquín y compuso un vals para Villa Adelina. Bueno, la presencia de argentinos dispersos en el mundo y antiguos encuentros comunitarios dieron origen a numerosos festivales, donde conviven las más variadas expresiones, desde las propuestas más tradicionales hasta las más renovadoras. Después de haber atravesado muchísimos prejuicios presentes en nuestra sociedad en distintas épocas, la UNESCO les otorgó al tango y al chamamé la distinción de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, considerando que los saberes y prácticas tradicionales de una comunidad refuerzan su identidad, son percibidos por otros como característicos y fueron transmitidos de generación en generación, resignificándose.